En esta parte estaremos hablando acerca de la osteoporosis, un problema que es de mucho interés para todas las damas hoy en día, y no solamente las damas, también para los caballeros, para los esposos. La osteoporosis, ¿podemos prevenirla? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos prevenir la osteoporosis? Claro que sí. Primero que todo vamos a repasar brevemente algunos conceptos acerca de la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Se nos dice que la osteoporosis es una condición en la que se va perdiendo la masa ósea y el hueso se vuelve más poroso, delgado y frágil, fracturándose con facilidad. Así que se va perdiendo la masa ósea y el hueso se hace poroso, frágil y se fractura con facilidad. Vamos un poquito más allá a mirar la estructura del tejido óseo. ¿Cómo está constituido el tejido óseo? En el tejido óseo tenemos dos tipos de hueso. En primer lugar, el hueso cortical y en segundo lugar, el hueso que llamamos trabecular. Hueso cortical y el hueso trabecular. En la osteoporosis se afectan ambos dependiendo qué tipo de osteoporosis presente la persona. Aquí tenemos el hueso cortical y aquí abajo el hueso trabecular. Dos tipos de osteoporosis son conocidos. Osteoporosis tipo 1, que se presenta mayormente en mujeres entre 50 y 65 años de edad y afecta principalmente al hueso trabecular. El tipo 2 o osteoporosis tipo 2 se presenta en hombres y mujeres mayores de 65 años, era personas menores de 65 años, y resulta en pérdida del hueso cortical, así como el trabecular. O sea que en este tipo, el tipo 1, que se presenta en personas más jóvenes, mujeres entre 50 y 65, miren que afecta especialmente al hueso trabecular. El tipo 2, que se puede presentar tanto en hombres como mujeres mayores de 65 años, aquí ya hay una pérdida del hueso tanto cortical como el trabecular. Este es el hueso trabecular. ¿Qué pasó? ¿Quiere trabajar? Muy bien. Ahora, las hormonas afectan la densidad de la masa ósea, ¿verdad? Las hormonas como los estrógenos y otras hormonas pues, están involucradas en la densidad de la masa ósea. Se nos dice que la calcitonina, ¿verdad? La calcitonina, que es una hormona producida por la glándula tiroides, reduce la actividad de los osteoclastos. Los osteoclastos son un tipo de células que encontramos en el tejido óseo que están encargados de destruir el hueso viejo lo van destruyendo. Y esta calcitonina es segregada cuando el nivel de calcio es alto en la sangre. ¿Sí? Y tenemos otra hormona, que es la paratohormona, que es secretada por las glándulas paratiroides, que están en la parte posterior de la tiroides, aquí en el cuello, la parte posterior de la tiroides, y esta paratohormona estimula la actividad de los osteoclastos. La calcitonina reduce la actividad de los osteoclastos, ¿verdad?, que destruyen el hueso, y esta, por su parte, estimula la actividad de los osteoclastos cuando el nivel de calcio es bajo en la sangre. Así que si baja el calcio en la sangre, entonces hay más actividad de los osteoclastos para lograr que haya más calcio y que esto se nivele. Si la paratohormona detecta que el nivel de calcio en la sangre es baja, entonces va a estimular la actividad de los osteoclastos en la sangre y su efecto en el tejido óseo. Aquí tenemos el hueso trabecular. Esta es una estructura de cómo el hueso trabecular se ve cuando es normal.
Y aquí vamos a ver una estructura del hueso trabecular de una persona que ha sido afectada con osteoporosis. Ustedes ven la diferencia, ¿no es cierto? Aquí hay una pérdida de la masa ósea. Aquí se ve más masa ósea. Así que este hueso es frágil, es delgado, es poroso y fácilmente se puede fracturar. Y cuando decimos fracturar, las fracturas más comunes que se presentan en caso de osteoporosis son fracturas en la muñeca, como vemos aquí, fracturas en la columna vertebral y fracturas en la cadera. Y es tan severa la situación en muchos casos que algunas mujeres pueden experimentar, o personas con osteoporosis pueden experimentar fracturas aún sin caerse. Se acostumbra a veces preguntar qué es primero, la fractura o la caída. Pero parece que lo primero es la fractura y después la caída. Recuerden entonces los sitios, la muñeca, en la cadera y en la columna. Esas son las fracturas más comunes y ustedes saben que estas fracturas en la cadera hoy en día incapacitan a miles y miles de mujeres, constituyéndose finalmente como una condición que lleva a una muerte prematura. Ahora, las funciones del hueso, el tejido óseo. ¿Qué hace el tejido óseo? El hueso da forma y da estructura al cuerpo. Los huesos protegen los órganos más frágiles, así que por ejemplo aquí la caja torácica protege al corazón, a los pulmones, al hígado, ¿verdad? Al vaso, así que protegen a los órganos más frágiles. También el hueso es un depósito, un almacén de minerales que son esenciales para el organismo. Y tiene que ver también el hueso con la formación de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los glóbulos rojos que van a formar sangre y los glóbulos blancos que tienen que ver con el sistema inmunológico, el sistema que nos protege contra las múltiples enfermedades que el cuerpo de las cuales el cuerpo puede ser víctima. Ahora, algo muy interesante es que siempre se ha pensado que el problema de la osteoporosis es un problema de deficiencia de calcio. Y hoy en día, en muchos países por donde usted viaje, usted puede encontrar en las autopistas, en las avenidas, vallas anunciando cuántos vasos de leche usted se tiene que tomar al día para prevenir la osteoporosis. Y así a mujeres mayores de 50 años se les ha estimulado a que tienen que estar tomando 2 y 3 vasos de leche al día para prevenir la osteoporosis. Y vamos a ver más de eso adelante. Más adelante vamos a ver. Ahora, los países con más osteoporosis, con cifras más altas de osteoporosis, son Noruega, Suiza, Dinamarca, Nueva Zelanda, Holanda, Finlandia, Inglaterra y Estados Unidos. Además, deben haber otros más que no están aquí incluidos, pero estos son los principales, los países con cifras de osteoporosis más altas, ¿sí? Las cifras más altas de osteoporosis. Y algo en común que tienen todos estos países es que estos países son los países en donde se consumen muchos productos lácteos y suplementos de calcio. O sea que, aunque son los países donde más leche se consume, donde más calcio se consume, donde más suplementos de calcio se consume, son los países con las cifras de osteoporosis más altas. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Que el problema no es por deficiencia de calcio, que el problema no es por deficiencia de productos lácteos, debe haber algo más. ¿Qué más tienen estos países en común? Además de que tienen las cifras más altas de osteoporosis, además de que son los países donde más se consumen productos ricos en calcio y suplementos de calcio, también tienen en común que tienen una dieta una dieta muy rica en proteínas y esas proteínas son de origen animal. Entonces tienen un alto consumo de proteína de origen animal. Muchas carnes, muchos productos lácteos, muchos huevos, mucha proteína animal. Eso también tienen en común estos países que ya habíamos visto. Así que esta señora está aterrada de todas estas condiciones.
Ahora, estudios recientes, ¿verdad?, revelan que la proteína de origen animal aumenta la pérdida de calcio en la orina, a través de la orina. Entonces, ¿qué hace la proteína de origen animal? Dice, aumenta la pérdida de calcio en la orina. ¿Y de dónde sale este calcio? Este calcio pues sale de nuestros huesos, ¿verdad? De nuestros huesos. Así que entre más rica la dieta en productos de origen animal, más alta va a ser la cantidad de proteína y esto va a estimular la pérdida de calcio en la orina. El cuerpo utiliza componentes de la masa ósea, o sea, componentes del hueso, para mantener el pH, o sea, la acidez de la sangre, ¿verdad? Entonces el cuerpo utiliza componentes del hueso, como el calcio, para poder mantener el pH de la sangre. Y si el pH se está perdiendo, y si el calcio se está perdiendo a través de la orina, pues el cuerpo tiene que hacer algo. Aquí tenemos algunas de las recomendaciones dietéticas. Se nos dice que los niños necesitan unos 800 miligramos de calcio por día, los adolescentes 1300 y las mujeres 1200. Los hombres también 1200 miligramos de calcio. Entonces, en cuanto a la proteína, se nos dice que las recomendaciones son de 0.8 gramos de proteína por kilo de peso. Esto quiere decir que si una persona pesa 115 libras, vamos a convertir esas libras en kilos, dividiéndolo por 2.2, entonces nos da 52 kilos. Lo multiplicamos luego por 0.8, eso nos va a dar el total de proteína al día. Esas son las recomendaciones. O sea que lo recomendado sería 41.6 gramos de proteína al día. Sería lo mínimo que usted necesitaría según esta recomendación. Pero hoy en día las dietas son o están cargadas de proteína. Aquí tenemos las recomendaciones de calcio en otros países diferentes a Estados Unidos. Por ejemplo, Canadá recomienda 700 miligramos por día, en Inglaterra 500 miligramos por día y en Japón 400 miligramos por día. ¿Cuánto era la recomendación aquí en Estados Unidos? Volvemos un poquito atrás para que ustedes lo recuerden. Es importante, ¿no es cierto? Vamos a mirar aquí la lámina anterior. Niños 800, adolescentes 1300, mujeres 1200 y hombres 1200. O sea que las recomendaciones dietéticas en cuanto a calcio aquí en Estados Unidos son bastante altas, ¿no es cierto?, en comparación con otros países como Japón, como estábamos viendo aquí. Vamos a pasar rápidamente, solamente volvíamos atrás para que podamos hacer la comparación. Entonces decíamos aquí que en Canadá 700 miligramos al día, Inglaterra 500 y en el Japón 400, ¿verdad? Menos de la mitad, es decir, casi que es una tercera parte de lo que se recomienda aquí. O sea que aquí en Estados Unidos la ingestión de calcio es, por lo menos las recomendaciones de lo que se debería ingerir en cuanto a calcio se refiere, son bastante altas, ¿sí? Y en África Central, imagínense lo que sucede. Dice, la persona promedio apenas ingiere de 175 a 240 miligramos de calcio por día. Una cantidad bastante baja de acuerdo a lo que nosotros podríamos pensar. O sea que en África es donde menos calcio consumen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se nos dice que la mujer bantú es una mujer africana, una tribu allá en el África, y estas mujeres ingieren aproximadamente solamente 350 miligramos de calcio al día. 350 miligramos. Esto es casi que la quinta parte de lo recomendado para las mujeres aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque decíamos que para las mujeres, ¿cuánto era aquí en Estados Unidos? 1200 o 1300, y aquí tenemos solamente 350, es como la cuarta parte, ¿verdad?, de lo que se recomienda aquí para las mujeres en cuanto a la cantidad de calcio que requiere por día. Entonces, estas mujeres tienen un promedio de 9 y hasta 10 hijos durante el tiempo de su vida fértil y amamantan a cada uno de esos bebés durante 2 años. ¿Usted sabe lo que son 10 hijos?
y cada hijo lo tienen que amamantar por lo menos durante 2 años. Sin embargo, no sufren deficiencia de calcio. Y se supone que cada embarazo se requiere una mayor cantidad de calcio, puesto que se está formando un nuevo ser. Entonces se dice, sin embargo, no sufren deficiencia de calcio. La osteoporosis casi no existe, aún entre las mujeres mayores de 65 años. Entonces, si estas mujeres con tantos partos, tantos niños por amamantar y una ingestión baja de calcio, y sin embargo no presentan osteoporosis, debe haber otros factores involucrados que es importante considerar. En un estudio que se hizo entre los esquimales, el doctor McDougall nos da la siguiente información. Nos dice que el esquimal promedio, ¿verdad?, consume cerca de 2.000 miligramos de calcio al día, mucho más de lo que aún aquí en Estados Unidos se consume, ¿verdad? 2.000 miligramos de calcio al día. Ese calcio, ustedes saben, lo utilizan ellos o lo consumen a partir de los productos marinos, como los peces. Y también consumen cerca de 250 a 400 gramos de proteína al día. ¿Y cuánto habíamos dicho que era el promedio de proteína, lo que realmente se necesita de proteína? 0.8 por kilo de peso, ¿verdad? Y entonces quiere decir 0.8 gramos por kilo de peso. Así que estas personas, estos esquimales, consumen 250 gramos, de 250 a 400 gramos por día. O sea, tienen mucha leche, muchos quesos, huevos, muchos peces. Entonces aquí tenemos una noticia, es que con esa dieta rica en proteínas, con esa dieta bien cargada de calcio, los esquimales tienen las cifras de osteoporosis más altas, ¿verdad? Entonces vemos, aquí podríamos establecer una especie de relación, que entre más alta la cantidad de proteína en la dieta, entre más alta la cantidad de calcio en la dieta, parece que hay una mayor propensión a la osteoporosis. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Que un alto consumo de calcio no garantiza huesos sanos. Esto nos debe quedar claro en la mente, ¿no es cierto? Que un alto consumo de calcio no garantiza huesos sanos, puesto que si estas personas, como los esquimales que consumen tanto calcio, que consumen tanta proteína, presentan las cifras más altas de osteoporosis, entonces, ¿por qué esto no garantiza huesos sanos? Hay 3 factores que determinan la densidad ósea. Ustedes saben, entre más grueso sea el hueso, entre más densidad ósea haya, entre más masa ósea haya, pues menos riesgo de osteoporosis, o por lo menos los huesos van a resistir más. ¿Y cuáles son esos 3 factores que determinan la densidad ósea? En primer lugar, los estrógenos, que estimulan la actividad de los osteoblastos, que son los formadores de hueso, son células del tejido óseo, y suprime los osteoclastos, que son las células que destruyen el hueso. También tenemos ¿qué hace el estrógeno? También aumenta la absorción a nivel del intestino, la absorción intestinal del calcio. Y también los estrógenos promueven la conservación del calcio por los riñones. O sea que el riñón es como a través de los túbulos del riñón, o sea que no hay eliminación del calcio a través de la orina. Este es uno de los efectos de los estrógenos. Por eso, después de que hay una disminución en los estrógenos, en la menopausia, se considera que hay más riesgo de que se presente la osteoporosis. También los estrógenos aumentan la actividad de la vitamina D. Pero fíjense aquí que la actividad física, o sea, los estrógenos hacen estas funciones, estos efectos que hemos mencionado. Ahora, ¿qué hace la actividad física? La actividad física estimula también los osteoblastos, o sea, que estimula la formación de hueso. Aumenta la secreción de hormonas que estimulan el crecimiento de los huesos. Así que el ejercicio, la actividad física es muy importante para mantener la densidad ósea, para aumentar la masa de los huesos, no solamente los estrógenos, porque entonces diríamos que todas las mujeres de la menopausia, cuando empiezan a disminuir los estrógenos, estarían
condenadas a sufrir de osteoporosis. Sin embargo, no es así. Vimos que las mujeres bantú, aún las mayores de 65 años, cuando ya la función estrogénica está bien baja, no presentan osteoporosis. Entonces, el ejercicio es importante para ayudar a la masa ósea. Y otro factor muy importante es la nutrición. Nuestros huesos sabemos que están formados de minerales y entre esos minerales tenemos el calcio, tenemos el fósforo, magnesio y potasio. Todos estos minerales ayudan a la formación de nuestros huesos. Y todos esos minerales los podemos encontrar en los alimentos que consumimos, especialmente en los vegetales, en las frutas, en las ensaladas, mayormente en estos, ¿no es cierto? Así que una masa ósea, la masa ósea es más densa en personas que tienen una dieta rica en frutas y vegetales. Y entre esos vegetales, pues incluimos también las leguminosas, especialmente el frijol soya. Se menciona que es muy rico en calcio y que ayuda a la formación de la masa ósea. Hay otros factores que influyen también en la pérdida de la masa ósea. Hemos dicho los que favorecen la formación de la masa ósea, pero hay otros factores que pueden llevar también a la pérdida de masa ósea y uno de esos factores es la depresión. Se sabe que cuando una persona se deprime, cuando una mujer está deprimida, hay pérdida de la masa ósea. Hay también secreción de hormonas que suprimen la formación de hueso. Sería muy interesante en una próxima charla que tengamos hablar cómo afecta la depresión, no solamente en nuestros huesos, y en el caso de los huesos, cómo es esa fisiopatología, cómo es que sucede, ¿verdad? En el versículo 17, en el capítulo 17 y el versículo 22 de Proverbios, leemos que el corazón alegre constituye un buen remedio, pero que el espíritu triste seca los huesos. Y cuando decimos que seca los huesos, los hace más débiles, los hace más frágiles, ¿verdad? Son más delgados, más susceptibles a fracturas. Así que la tristeza, la depresión afecta a nuestro sistema endocrino de tal manera que nuestros huesos se pueden afectar. Recuerden entonces esta cita: el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste, la depresión, la ansiedad, la tristeza, seca los huesos. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo de sufrir de osteoporosis? Bueno, con todo lo que hemos dicho, pues ya sabemos que hay muchas cosas que podemos hacer, pero vamos a resumirlas. En primer lugar, es importante mantener una ingesta de calcio adecuada. Quiere decir, no vamos a consumir exceso de calcio, puesto que el exceso de calcio no es la respuesta. Pero es importante mantener una ingesta de calcio apropiada, ya que si tenemos una ingesta apropiada, se va a disminuir el riesgo de osteoporosis. En segundo lugar, debemos aumentar las fuentes de calcio vegetal. Se sabe que el calcio de origen vegetal es mejor absorbido, aún que el calcio de origen animal, o sea, el calcio de la leche de vaca. Es de mejor absorción. En tercer lugar, debemos tener una cantidad apropiada de proteína. Si consumimos exceso de proteína, va a haber una pérdida de calcio a través de la orina, y si hay pérdida de calcio significa que el hueso está siendo desmineralizado. Entonces, una proteína adecuada, un nivel de proteína adecuada, reduce la pérdida de calcio. Y preferir la proteína de origen vegetal, ya que causa menos pérdida de calcio y es mejor absorbida por nuestro sistema digestivo. Algo de interés para todos es saber cuáles son entonces las fuentes de calcio vegetal. Si el calcio vegetal es mejor absorbido, si causa menos pérdida a través de la orina, pues nos interesa saber cuáles son esas fuentes. Las nueces son una buena fuente, y entre esas nueces especialmente las almendras, ¿verdad? Las semillas también son una buena fuente de calcio vegetal. Entre esas semillas el ajonjolí, girasol, la linaza.
Ustedes saben que la linaza también tiene ácidos grasos omega 3 que están tan de moda. Así que los frijoles y guisantes, como los frijoles blancos, los garbanzos, también son una buena fuente de proteína. ¿Qué más? Dice que todos los vegetales de color verde oscuro, ¿sí? Como el brócoli, hojas de mostaza, col rizados, hojas de coles, acelgas, ¿verdad? Las hojas de la parte superior de las remolachas, todas las hojas oscuras, estas que son usadas para la alimentación, son ricas en calcio. El frijol soya, además de calcio, también contiene fitoestrógenos y vamos a ver algo acerca de eso. La melaza negra, además de que tiene hierro, también es una fuente de calcio. El tahini es una especie de mantequilla que se prepara a partir de las semillas de ajonjolí. Las naranjas también son fuente de calcio, así que no solamente proveen vitamina C, sino también calcio. Y el tofu, que se prepara a partir de la soya, lo que nosotros también llamamos en algunos países queso de soya, es también rico en calcio, calcio vegetal. Los higos secos o higos deshidratados también son fuente de calcio. Así que vemos que tenemos muchas fuentes de calcio vegetal. Los germinados, hojas verdes, todo esto nos puede ayudar. Bueno, esta es una cita que está en Apocalipsis 22:2, que nos habla de que las hojas del árbol de la vida serán para la sanidad de las naciones. Y Apocalipsis 22:2, ustedes lo pueden buscar y leer a ver qué es lo que dice ahí. Ahí nos está hablando de las hojas verdes. Así que nos está hablando de la sanidad de nuestro cuerpo con las hojas verdes. Así que si usamos hojas verdes que son ricas en calcio, pues no solamente estamos previniendo la osteoporosis, sino que podemos evitar que continúe más esta enfermedad. Los productos lácteos son una fuente pobre de calcio. Escuchar esto nos podría parecer como una herejía, ¿no es cierto? Decir que los productos lácteos son una fuente pobre de calcio. Solo el 25%, o sea, 75 miligramos por una taza, solo el 25% de calcio de la leche de vaca se absorbe. O sea que solamente el 25% de una taza que tiene 75 miligramos se absorbe a través del intestino. El contenido de fósforo en la leche es alto y entonces este contenido lleva a una absorción pobre del calcio. ¿Verdad? Así que entre más fósforo haya en la dieta, menos calcio se puede absorber. Ustedes saben que el fósforo y el calcio son dos minerales que tienen una relación en su metabolismo. O sea que entre más alto el calcio, entonces menos fósforo, y entre más fósforo, menos calcio. Así que si hay mucho fósforo, la absorción de calcio va a ser pobre. Y todos los nutrientes que necesitamos se pueden obtener sin tener que recurrir a los productos lácteos. Esto lo encontramos en el libro Proof Positive del Dr. Neil Neatley, en la página 252. Entonces, solo el 25% del calcio que se consume por taza, una taza de 75 miligramos, va a ser absorbido. Aquí tenemos algunos productos o algunos tipos de leche que son conocidos aquí. Aquí tenemos en relación con la leche completa. Dice que la leche completa, una taza de leche completa tiene unos 8 gramos de proteína, 250 miligramos de calcio y 228 de fósforo. Esta Vitasoy, que es un tipo de leche de soya no fortificada, tiene 9 gramos de proteína, 80 miligramos de calcio y no tiene fósforo. Esta West Soy Milk, leche de soya, la marca West Soy, tiene 6 gramos de calcio, 6 gramos de proteína, 300 miligramos de calcio y 250 miligramos de fósforo. Aquí tenemos otro tipo de bebida que se llama Rice Dream, 1 gramo de proteína, 300 miligramos de calcio y 150 miligramos de fósforo. Pero miren aquí el contenido de calcio en ciertos alimentos. Esto es por cada taza que se consuma, ¿verdad? Una taza de avena
lentejas, la quinoa. La quinoa es un cereal pequeñito, se consume mucho en países como Ecuador, Perú, Bolivia. Es muy rico en calcio. La rutabagas es un vegetal. Las hojas de diente de león también son muy ricas en calcio. La mostaza también son unas hojas, y los frijoles preparados en asados también son ricas fuentes de calcio. Ustedes ven la cantidad de calcio que tienen. Otras fuentes de calcio son estos vegetales que se llaman kale, los nabos, las nueces llamadas filberts, este otro tipo de nueces, la soya tierna, los higos secos, amaranto. Amaranto es un cereal parecido a la quinoa, bastante rico en calcio. Estas hojas verdes, los collards, y harina de algarrobo, o lo que llamamos el carob, que es un sustituto del chocolate, es también muy rico en calcio. Así que vemos que hay muchas fuentes de calcio. A veces uno puede pensar que solamente la leche es fuente de calcio, pero no, tenemos muchos productos vegetales. Y aquí ustedes ven también el calcio comprado con esos lamb squares son como partes son un tipo de carne, ¿no? Creo que es del cocido, tiene bastante calcio también, pero pues es un calcio de origen animal, y ya hemos visto que las otras fuentes son bastante satisfactorias. Ajonjolí, las hojas de kale, que es un tipo de coles. Ahora, como habíamos dicho antes, el calcio de origen vegetal es mejor absorbido, se absorbe mejor en nuestro organismo que el calcio derivado de los lácteos. Dice, los humanos absorben mucho más el calcio de las plantas, o sea, de origen vegetal, que el de la leche de vaca. Aquí tenemos la cita donde se encuentra esta declaración. Así que no es que a alguien se le ocurrió, sino que se han hecho experimentos y se sabe que esto es así. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, se recomienda que para la prevención o impedir el progreso de la osteoporosis, no consumir café, pues el café también aumenta la pérdida de calcio. Se recomienda eliminar el alcohol y el tabaco en todas sus formas. También estos productos aumentan la pérdida de calcio. Se recomienda consumir una cantidad adecuada de sodio, o sea, de sal, la sal de la mesa. La sal, cuando se consume más de la cantidad que se debe consumir, también estimula la pérdida de calcio. No consumir mucho fósforo, y la mejor manera para eso pues es evitar las carnes que son ricas en fósforos. Y también debemos tener cuidado con medicamentos que reducen la absorción de sodio. Antes mencionábamos que la soya era rica en fitoestrógenos. ¿Y qué son los fitoestrógenos? Los fitoestrógenos son químicos que se encuentran en las plantas que imitan los efectos de la hormona llamada estrógenos, o diríamos de los estrógenos, pero que no aumentan el riesgo de cáncer. Entonces los fitoestrógenos son químicos que están en la sangre, entonces imitan los efectos de los estrógenos, pero no aumentan el riesgo de sufrir de cáncer. Esta es una mujer oriental, una mujer asiática, y la literatura médica menciona que las mujeres asiáticas ingieren muchos fitoestrógenos, o sea que consumen muchos productos que son ricos en fitoestrógenos, como la soya. Y la osteoporosis es muy rara en Asia, aunque la dieta asiática es baja en calcio, o sea que la dieta es baja en calcio. Sin embargo, las mujeres asiáticas no experimentan osteoporosis, o es muy rara la osteoporosis. Ahora dice aquí que las japonesas no tienen en su idioma palabras para los síntomas de la menopausia ni la osteoporosis. O sea, no es un lenguaje común como en nuestro medio o en nuestros países occidentales, donde casi todas las mujeres que entran en la menopausia, y algunas en una etapa prematura, empiezan a sufrir de osteoporosis. Y bueno, y todas las palabras relacionadas con esta enfermedad. Pero se nos dice que las mujeres japonesas, en ellas también es muy rara la osteoporosis. Y eso pues tiene que ver con su estilo de vida, con su alimentación. Algunas fuentes de estos fitoestrógenos, que sabemos que
Al principio leíamos que los estrógenos son indispensables para la formación de hueso, para ayudar a la absorción de hueso, para conservar la masa ósea, y que los fitoestrógenos actúan como los estrógenos los imitan en su función. Una de esas ricas fuentes de fitoestrógenos es el frijol soya, los garbanzos también, las semillas de linaza son ricas en fitoestrógenos, la alfalfa, ya sea germinada o en ensaladas. Ahora, las porciones recomendadas, en el caso de estos productos ricos en fitoestrógenos, si es el tofu, nos dice que media taza de tofu es suficiente, una taza de leche de soya, o podemos tener media taza de frijol soya, o un tercio taza o un cuarto taza de soya tostada, o unas 2 cucharadas de linaza por día. Todas estas son fuentes de fitoestrógeno y podemos escoger, seleccionar uno de ellos para nuestra porción diaria o porción diaria de fitoestrógenos. Hay algunas hierbas que también son ricas en calcio, ya habíamos mencionado el diente de león, el llantén también es rico en calcio, las hojas de las frambuesas son ricas en calcio, el trébol rojo, la salvia, las hojas de calabaza o de auyama, como se le llama en algunos países, todos estos son ricos en calcio. Entonces se podía preparar, aquí tenemos una receta que se puede preparar a partir de estas hojas. Entonces 3 cucharadas de hierbas secas, a esas 3 cucharadas de hierbas secas se les añade una taza de agua hirviendo y después de que esté hirviendo se apaga el fuego, se tapa y se deja reposar por 25 a 30 minutos y se pueden tomar unas 3 tazas al día. O sea que personas con osteoporosis pueden usar esta receta sencilla como fuente de calcio. Hay 2 factores muy importantes que no debemos olvidar, tanto para la prevención como para el detener el progreso de la enfermedad. Prevención, es decir, que no aparezca, y es el ejercicio y el exponernos a la luz solar. Debemos hacer ejercicio todos los días. Si queremos evitar el desarrollo de la osteoporosis, una vez que llegamos a la edad de la menopausia, pues antes de entrar en esa edad debemos hacer ejercicio diario. Todos los días se recomienda por lo menos que podamos caminar 1 hora al día, ¿verdad? Si no lo puede hacer de una sola vez, se puede caminar media hora en la mañana, media hora en la tarde. O aún más, se puede dividir hasta en 4 veces al día, ¿no? Y de esa manera tener una especie de ejercicio intermitente. Pero si usted puede hacer 1 hora como mínimo, si puede hacer más de 1 hora, mucho mejor. Y la manera más fácil de hacer ejercicio es caminar. Si usted tiene la oportunidad de tener un huerto, pues puede cuidar el jardín o puede sembrar sus propias hojas verdes que le van a proporcionar parte del calcio que usted necesita. Así que recuerde que el ejercicio diario es importante para mantener la masa muscular, además de todos los beneficios del ejercicio que hemos visto en las otras presentaciones, como en el caso de la hipertensión y de los problemas del corazón. Vimos la importancia del ejercicio en el tratamiento y en la prevención. Y el otro factor muy importante es exponer nuestra piel a la acción de la luz del sol. Sabemos que el sol ayuda a que haya la formación de la vitamina D, y la vitamina D se necesita para que el calcio pueda ser fijado en los huesos. Así que para tener huesos fuertes necesitamos vitamina D, y para tener vitamina D necesitamos la acción del sol a través de nuestra piel. Así que ejercicio y luz solar. Se recomienda ejercicio diario, caminar, pero mucho mejor que solamente caminar es el ejercicio que se llama ejercicio de resistencia, o sea, donde hay que levantar algún peso. Algunos levantan pesas, ¿verdad? Hacen ejercicio de levantar pesas, pero yo creo que cuando uno tiene un instrumento de trabajar en la huerta, ¿verdad? Como cualquiera de estos, cuando uno lo levanta, es un peso que estamos levantando y al mismo tiempo estamos haciendo un ejercicio con provecho. Estamos aquí preparando la tierra para sembrar luego las hojas verdes que nos van a proveer el calcio que necesitamos. En el Salmo 6, versículo 2, leemos lo siguiente. Ten misericordia de mí, oh Jehová,
porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Así que el Señor es nuestro sanador. El Señor promete que va a fortalecer nuestros huesos, pero la condición, como hemos visto en las otras presentaciones, es oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Él nos da recomendaciones, nos da consejos, qué hacer, qué comer, cómo vivir, qué cosas evitar, porque el Señor quiere que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Muchas gracias por su atención y les esperamos para la próxima presentación.